comunidad virtual de aprendizaje para ser y servir mejor. Bienvenidos una vez más. Hemos llegado a la cuarta y última unidad de nuestro curso de Introducción al Nuevo Testamento. Sentimos que hemos hecho un recorrido bastante importante. Quedan temas pendientes que no se los puede tratar todos en un curso como el que estamos haciendo. Sin embargo, no queríamos dejar de lado un acercamiento a la teología del apóstol San Pablo. Así que en esta unidad nos vamos a acercar a las cartas de Pablo, de este gran apóstol que luego de su conversión se convirtió en el verdadero protagonista de la estructura cristiana, de la formación de esta religión en la cual hoy profesamos nuestra fe. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pablo, generalmente relacionamos a su persona con cartas. Antiguamente se hablaba de que Pablo había escrito 14 cartas. Pero la ciencia bíblica moderna es unánime en dejar de lado una de ellas porque claramente no es de Pablo. Nos referimos a la carta a los Hebreos. Primero, porque propiamente hablando no es una carta, sino un sermón. Segundo, porque no tiene el lenguaje propio que utiliza Pablo cuando desarrolla sus ideas. Y tercero, porque no está destinado a una comunidad concreta o a una persona concreta como era el estilo de Pablo, sino a un pueblo en general. Por estas razones y por otras, la carta a los Hebreos la dejamos de lado y nos concentramos en las otras 13 cartas atribuidas a Pablo. Lo primero que tenemos que decir es que estas 13 cartas no pertenecen propiamente a Pablo, es decir, no fueron escritas por puño y letra de este apóstol, pero fueron atribuidas a discípulos que conocían muy bien la enseñanza de Pablo. Dicho esto, pudiésemos dividir entonces todas las cartas de Pablo en 3 grandes grupos, a saber, las cartas protopaulinas, las deuteropaulinas y las tritopaulinas. Las protopaulinas son aquellas cartas que la mayoría de autores es unánime en reconocer que son autorías propias del apóstol Pablo mientras estuvo en vida, es decir, fueron escritas por su puño y letra. Las protopaulinas son 7 cartas: Gálatas, Romanos, Primera Tesalonicenses, Filipenses, Primera de Corintios y la carta de Filemón. Estas son de autoría de Pablo. Tiempo después, según la tradición, a finales de los 70, el apóstol Pablo debió haber fallecido. Algunos dicen que fruto de alguna enfermedad degenerativa, no lo sabemos. Pero las comunidades siguieron creciendo, robusteciéndose, enfrentando nuevas dificultades y tensiones. Entonces, algunos de los discípulos de Pablo, que conocían muy bien el pensamiento, el sentir de Pablo, decidieron escribir en nombre de él y redactar unas nuevas cartas para seguir motivando a comunidades ya formadas o a comunidades que estaban surgiendo en aquellos momentos. A este segundo grupo, llamado cartas deuteropaulinas y también cartas pastorales, pertenecen la segunda de Tesalonicenses, la segunda carta de los Corintios, Colosenses y Efesios. Y ya a finales del siglo I, cuando las primitivas comunidades se han organizado mejor, ya tienen un orden jerárquico, una estructura un poco más definida, y hace falta seguir acentuando la autoridad, surgen las llamadas tritopaulinas, cartas que se atribuyen a la escuela de Pablo, pero escritas por una tercera generación, es decir, discípulos de aquellos que habían sido discípulos de Pablo. Concretamente aquí nos referimos a la carta de Tito y de Timoteo, que tiene 2 cartas. De estas cartas es importante destacar que, siendo escritas en una época que se conoce como de jerarquización, es decir, se está creando la jerarquía de la iglesia, una jerarquía concentrada en los varones, es apenas comprensible que en estas cartas aparezca un pensamiento atribuido a Pablo donde le da la autoridad a los varones. Es muy conocido aquel texto que se atribuye a Pablo en el que manda a callar a las mujeres y les recomienda que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de ellas. Esto ha llevado a que, con una mala interpretación,
mucha gente haya acusado a Pablo de ser misógino, de alejarse del pensamiento de Jesús, que era un hombre carismático que ponía al mismo lugar a varones y mujeres. Pues hay que aclarar que esa es una muy mala interpretación. Pablo nunca rechazó a las mujeres. Si volvemos al núcleo de sus cartas propias, aquellas llamadas protopaulinas que hemos nombrado, Primera Tesalonicenses, la carta a los Romanos, en Gálatas, en Corintios, vamos a descubrir que Pablo menciona con mucho aprecio, con mucho cariño a un grupo de mujeres, empezando por Prisca, Junia, etcétera, mujeres a las que llama incluso apóstoles, diaconisas, queridas, amigas, colaboradoras, ayudantes de la misión. Dos temas nos van a llamar la atención en el pensamiento teológico de Pablo. Son muchas las ideas que pudiésemos decir, pero en este curso quisiéramos invitarle a destacar por lo menos dos ideas que son fundamentales. La primera es aquello que se llama la justificación de la fe, o por la fe. Tema que ha dado para muchos conflictos y tensiones entre la Iglesia católica y las iglesias evangélicas. Más de alguno de nuestros amigos que están haciendo este curso habrán escuchado esa tensión, ese conflicto cuando los evangélicos plantean que lo que salva propiamente es la fe. Basta declarar que Cristo es el Salvador para sentirse salvado. Nosotros los católicos a veces hemos querido oponernos a esa idea tomando la carta de Santiago para decir que lo que realmente salva es la obra. Y entonces hemos creado una tensión y se hace uno la pregunta, ¿qué salva? ¿La obra o la fe? Y creemos que tanto los católicos como los evangélicos hemos hecho una lectura muy sesgada de las cartas paulinas. Cuando Pablo habla de que lo que nos justifica es la fe, está diciendo que aquello que nos va a salvar es poner nuestra fe en Cristo. Pero el mismo Pablo va a ser claro en decir que la fe en Cristo demanda vivir el mandamiento del amor, y el mandamiento del amor es obra, servir a los demás. Recordemos la primera carta a los Corintios. Yo puedo tener muchísimo amor, muchísima fe, pero si no actúo, si no colaboro con mis hermanos, de nada sirve. Por lo tanto, la justificación por la fe no se opone a la obra. Justificados por la fe significa que creyendo en el Señor, pongo manos a la obra para trabajar por la construcción del reino. El segundo tema que quisiésemos destacar aquí es el tema de la koinonía, palabra griega que significa comunión. Pablo va a hacer un símil, una comparación muy bonita entre el cuerpo y la iglesia. Y va a decir que así como el cuerpo tiene solo una cabeza y muchos miembros, así es la iglesia. Y en la iglesia la cabeza es Cristo y las partes del cuerpo somos nosotros. Y que todos somos importantes, cada uno cumpliendo con su misión. Es probable que ustedes en sus estudios, por sus experiencias, por su formación, encuentren otros temas en las cartas de Pablo que se pueden destacar. Ojalá que ello se vea reflejado en los trabajos que ustedes van a hacer. Hemos llegado al final de nuestro curso. Todavía tenemos tiempo. Si tenemos dudas respecto a esta unidad o a las unidades anteriores, no duden en contactarse con nosotros. Muchas gracias.